La falsa expiación limitada en la cual muchas personas enseñan en muchas iglesias. Aunque no todo el mundo enseña eso, pero hay muchos que enseñan una expiación limitada para un grupo de gente donde la palabra expiación tiene que ver con la obra redentora de Cristo. Claro, depende de si Cristo murió por ti. No. Cristo murió en la cruz por pecadores como tú y como yo. Si tú te arrepientes de tu pecado, serás salvo. Seguro que serás salvo, porque la Biblia lo asegura. Entonces, esta creencia no mata el evangelismo. Todo lo contrario, nos anima a predicar con más confianza. ¿Ustedes creen que Jesús murió solo por la iglesia? En lo personal creo que es un error doctrinal. Sí, estoy de acuerdo. A ver, Jesús murió por todas las personas. En el momento de su muerte, el día de su muerte, había gente ya en el infierno. Sí. Y esa gente que estaba en el infierno no iba a salir de ahí. Entonces, por esa gente él no murió, porque ellos estaban en el infierno. Y dice, ¿por qué dicen algunos que Cristo solo murió por los escogidos, si Juan 3:16 dice que murió por el mundo entero? Bueno, decimos eso porque la Biblia lo dice. En Juan capítulo 10, luego voy a ir a Juan 3:16, pero en Juan capítulo 10, en el discurso del buen pastor, el Señor dice, cuando saca todas las suyas, dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, ya va delante de ellas y las ovejas lo siguen, las ovejas porque conocen su voz. O sea, las ovejas de Jesús conocen su voz. Más adelante sigue hablando el Señor y dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Ya las describió, los que lo siguen a Él. Luego, más adelante, dice de nuevo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a este también me es necesario traerlas y oirán mi voz, porque las ovejas de Jesús oyen su voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Por quiénes? Bueno, seguimos leyendo. Estos judíos rebaten algo de Jesús y Él les dice en el versículo 25, os lo he dicho y no creéis. Y no creéis porque no sois de mis ovejas. Así que Cristo hace una distinción muy clara. Yo doy mi vida por las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Los que oyen mi voz. ¿Y ustedes por qué no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. Luego llegamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan y el Señor dice claramente, Padre, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Dice, por los que tú me diste. Yo no ruego por el mundo, dice Cristo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. O sea, una vez más, Jesús dice, yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por ellos, yo ruego por mis ovejas. Entonces Jesús dio su vida por sus ovejas. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Cristo tiene una sola esposa y Él murió por ella. Ahora bien, Juan 3:16 habla de un amor de Cristo sin distinción, en el sentido de que Cristo no solo murió por los judíos, Cristo no murió, Él murió por el mundo. El tema ahí no es si Él murió por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra y los que iban a habitar el planeta a través de todos los siglos. No es en ese sentido que Cristo está usando allí la palabra mundo. Cristo murió por el mundo porque Él no murió solo por los judíos, Él murió por un mundo de maldad, un sistema de maldad. O sea, el amor de Cristo es tan grande que Él murió por sus ovejas, Juan 10,
Pero esas ovejas pertenecían a un mundo de pecado, a un mundo de maldad. Y ahí es precisamente donde se ve el amor de Jesús. Entonces, es un amor que no distingue razas. Él murió por todos en ese sentido, por todos sin distinción de raza. Pero Cristo murió por sus elegidos. Porque si Cristo murió por todos y no todos van al cielo, entonces tenemos un problema. Porque Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Ese es el argumento de John Owen en su famosa obra La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Él dice, ¿por cuántos pecados murió Jesús? Bueno, Él murió por todos los pecados. ¿De quiénes? Bueno, si murió por todos los pecados de todos los hombres, todos debieran salvarse porque ya Cristo pagó por todos los pecados de todos los hombres. Alguien puede decir, no, porque algunos son incrédulos. Y la incredulidad no es un pecado, es un pecado. Así que si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, nadie debería ir al infierno, ni siquiera los incrédulos, porque Él murió por todos los pecados de todos los hombres y la incredulidad también es un pecado. Pero Él murió por todos los pecados de algunos hombres. Él murió por todos los pecados de sus elegidos. Ahora, cuidado. Cuando yo predico el Evangelio, yo asumo de entrada que tal vez Cristo murió por esa persona. Yo no sé por quiénes Cristo murió. Así que yo voy a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y le voy a decir, si te arrepientes de tus pecados, tú vas a ser salvo. Si tú confías en Jesús, tú vas a ser salvo, porque ese es el mensaje del Evangelio. Yo no lo voy a decir, claro, depende de si Cristo murió por ti. No. Cristo murió en la cruz por pecadores como tú y como yo. Si tú te arrepientes de tu pecado, serás salvo. Si tú te arrepientes de tu pecado, serás salvo. Seguro que serás salvo, porque la Biblia lo asegura. Entonces, esta creencia no mata el evangelismo. Todo lo contrario, nos anima a predicar con más confianza, porque si Jesús murió por esa persona, el Espíritu de Dios va a venir con poder y le va a aplicar el Evangelio y le va a abrir los ojos y va a venir a Cristo en arrepentimiento y fe con toda seguridad, y eso me anima más a predicar el Evangelio. No me desanima, todo lo contrario. ¿Ustedes creen que Jesús murió solo por la iglesia? En lo personal creo que es un error doctrinal. Sí, estoy de acuerdo. Jesús murió por todas las personas. Sí, y aquí vamos a tener diferencias entre calvinistas y arminianos, etc. Pero creo que la Escritura es muy clara en que Jesús manda y muere por todas las personas, pero solo aquellos que en Él creen son justificados. Entonces, tenemos una doctrina de justificación donde la provisión de Dios es suficiente para todos, pero no todos aceptan la provisión de Dios. Así es como lo resumiría. La falsa expiación limitada en la cual muchas personas enseñan en muchas iglesias. Aunque no todo el mundo enseña eso, pero hay muchos que enseñan una expiación limitada para un grupo de gente, donde la palabra expiación tiene que ver con la obra redentora de Cristo, donde Cristo derrama su sangre y perdona nuestros pecados. Y Dios presenta pues un poquito de amor, Dios presenta a través de Cristo, presenta un poquito de misericordia, que es lo que básicamente viene siendo la palabra expiación. Entonces, muchas iglesias enseñan que la expiación de Cristo, al derramar Cristo su sangre y en el sacrificio de la muerte y la resurrección de Cristo, Cristo vino a perdonar un grupo de personas nada más, y a otro grupo de personas no lo vino a perdonar. ¿Será cierto eso? Vamos a hablar acerca de todo lo que yo estoy hablando, ¿ok? Vamos a hablar de expiación. Estaremos hablando también de Primera de Juan, los libros judíos en la pasada dispensación, en la cual dice Primera de Juan 2,
versículo 2. Y Él mismo, Él es la propiciación. En esta versión lo expresa de esta manera. Y Él mismo, Él es el sacrificio de pago, que por nuestros pecados, y no solamente nuestros, sino también lo de todo el mundo. Cristo perdonó en la cruz del Calvario, a través de su obra expiatoria, del derramamiento de sangre, perdonó todos los pecados del mundo entero. No es alguno, es del mundo completo, de todos los pecadores del mundo entero. ¿Ok? Así que voy a hablar un poquito de lo que Pablo habla. Cuando dice Pablo en Romanos 8, 29 y 30, a los que antes conoció, los predestinó, luego los llamó, luego los justificó y luego los glorificó. Porque está siendo muy mal interpretada Romanos 8, 29 y 30, y también está siendo muy mal interpretado Efesios 1, 4 y 5, cuando Pablo dice a los que escogió de antemano. Y pensamos que Dios escogió a todo lo que Dios quería llamar y predestinar para ser salvo. Y pensamos que Dios escogió a la iglesia y a otros no escogió. Y eso está muy mal utilizado. Está muy mal aplicado. Se dice expiación limitada en las doctrinas de la gracia. Es también propiciación limitada y redención limitada. Gracias. Es que cuando habla de expiación limitada, se refiere precisamente a la cruz, ¿verdad? Que cuando Jesús muere, no está pagando por todos los seres humanos, porque todos los humanos serían salvos. Pero lo que habla la expiación limitada es, no puede ser, porque tienes el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Y ahí claramente se menciona que van a ser echados al lago de fuego. Y puedes hacer este ejercicio de voluntades. En la salvación hay 3 voluntades de por medio. La voluntad del Padre al querer salvarme, mi voluntad en que yo no me quiero salvar, y la voluntad de Satanás que no quiere que yo me salve. La pregunta es, ¿cuál voluntad va a ganar? Puede ser que Dios haya tenido la voluntad de salvarme, pero yo no quiero, y Dios no pueda cumplir su voluntad, y que Dios por la eternidad esté triste, llorando porque Hernán no quiso estar con él. Eso es absurdo. Si yo no quiero, pero él sí quiere, mi voluntad no va a prevalecer sobre la voluntad de Dios. Igual con Satanás. Si Satanás no quiere que yo me salve, pero Dios ha decidido que sí, ¿cuál voluntad va a prevalecer? ¿La de Satanás o la de Dios? La de Dios. Por lo tanto, si Dios ha ordenado que alguien se salve, es imposible que no se salve. Pero al mismo tiempo no te obliga a salvarte, sino que te regenera. Entonces, cuando hablamos de la expiación limitada, es que Dios decidió elegir a algunos para darles gracia y a otros para darles justicia. A ninguno injusticia. De eso se trata la expiación limitada. Si tú dices, bueno, ¿es redención limitada? Sí. ¿Es propiciación limitada? Sí, porque es a los que Dios decidió salvar, no a toda la humanidad. Creo que el punto más difícil de aceptar, por lo que yo he podido palpar, y creo que usted lo expresa también en este libro, es en cuanto a la expiación de Cristo, la expiación limitada. ¿No murió Jesús por toda la humanidad? ¿Cómo usted explica esto? Bueno, expiación limitada, como ya tú estaba aludiendo, básicamente dice que Cristo vino y murió por aquellos a quien el Padre ya había elegido desde la eternidad pasada. Ese fue mi punto mayor de choque en cuanto a las doctrinas de la gracia cuando las fui descubriendo, justamente porque hay un problema emocional en nosotros con esa idea. Porque nosotros entendemos que eso no sería justo porque no todo el mundo tiene el mismo derecho, parece, entonces, de ser salvo. Pero esos son términos humanos, en términos de derecho. Nadie tiene derecho. Ni el que se salva tiene derecho, ni el que se condena tiene derecho. Entonces ya borremos eso, borremos la palabra derecho, porque no estamos hablando de derecho. Lo que tenemos que ver ahora es, primero, si Dios lo ha revelado, y segundo, si Dios lo ha revelado, ¿de qué manera emocionalmente yo puedo asimilar eso? Porque el problema de la asimilación de esa verdad es emocional, es puramente emocional.
porque no, emocionalmente es que no lo quiero ni siquiera entender. Pero pensemos en un par de cosas simplemente. Por un lado, cuando Cristo murió, en ese momento de su muerte, el día de su muerte, ¿había gente ya en el infierno? Sí. Y esa gente que estaba en el infierno no iba a salir de ahí. Entonces, por esa gente él no murió, porque ellos estaban en el infierno y no iban a salir de ahí. Entonces no puede haber muerto por ellos porque ya ellos estaban condenados. No, ¿cómo es que murió por ellos si ellos están en el infierno? Entonces, como que ya yo acabé de probar que él no murió por todo el mundo. Si quisiera dejarlo ahí, no, ya yo probé que él no murió por todo el mundo. Pero Exacto. la historia continúa. Entonces, en Romanos 6 hay un pasaje que, si nosotros negamos la expiación limitada, tenemos un problema con Romanos 6. Porque en Romanos 6 dice que todo el que murió en Cristo va a resucitar con él. Bueno, si Cristo murió por todos, la humanidad entera, entonces la humanidad entera va a resucitar con él. La humanidad entera se va a salvar y eso sería universalismo. Pero si Cristo murió por aquello a quien él vino a salvar, todo el que murió en Cristo va a resucitar con él. ¿Por qué? Porque eso es un grupo de personas que tienen que ver con sus elegidos, por quienes él murió, y todos los que mueren en él serán resucitados para vida eterna. Y en tercer lugar, Emmanuel, es ilógico pensar que Cristo pagara por mis pecados en la cruz y que luego yo termine en el infierno para pagar mis pecados otra vez, porque eso no tiene lógica. O sea, lo pagó Cristo y yo lo voy a pagar también. Cuando alguien termina en el infierno, es porque no recibió a Cristo, es verdad. Pero la razón por la que está ahí es pagando sus pecados. Entonces, si está ahí pagando sus pecados, que nunca terminará de pagar, entonces, ¿cómo es que Cristo ya lo pagó también? Ahora, si Cristo solamente murió por un grupo, y todo ese grupo, si son 100, esos 100 tuvieron sus pecados perdonados, por eso es que esos 100 van a ir a la gloria, porque no tienen nada que pagar en el infierno, ya esa deuda fue condenada. Entonces ahí está como la explicación de la expiación limitada, de cómo se puede emocionalmente ver.